El Evangelio hoy nos invita a reflexionar sobre el poder y la autoridad en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano y desde luego en la sociedad en general. En primer lugar encontramos que Lucas, el evangelista, San Lucas, dice: Jesús les dio poder y autoridad. Lo primero que hay que buscar es qué significa poder y autoridad. El poder en su vocablo, en su etimología más antigua, potis, significa aquel que es dueño o que domina. Y autoridad, en cambio, mirando la palabra, tiene un origen en la palabra autor, que significa aquel que imprime a las cosas una forma. Por ejemplo, el artista toma las pinturas, toma el lienzo, una pared y le da forma a un cuadro, a una pintura, y de ese modo él es autor porque esa obra es suya. O aquel que tiene autoridad para hablar es aquel que tiene la capacidad de imprimir forma a los distintos momentos o circunstancias que se suscitan en el ámbito de una familia, en el ámbito de una determinada porción de la sociedad, en una determinada ciencia. Habla aquel que tiene autoridad, y esa autoridad le viene dada por su capacidad para dar forma a las cosas o por conocer cómo se da la forma a cada cosa. El poder, decimos, es distinto. El poder es entendido más como un dominio, como un ser dueño. Aparentemente podríamos decir, bueno, poder y autoridad son cosas diferentes y tal vez hasta antagónicas, mientras que el poder es como el signo de aquel que se impone, de aquel que domina, de aquel que tiene la capacidad para ejecutar, etc. La autoridad es algo más amable. La autoridad viene con el tiempo, con la experiencia, con los años, con la capacidad de ser paciente para transformar, etc. Pero en el Evangelio nos coloca ante esta situación de que Jesús dio no solo autoridad, sino también poder, no solo poder, sino también autoridad a sus apóstoles. La pregunta es, ¿para qué? ¿Es necesario el poder en el mundo? Sí, el poder es necesario porque si no se tuviera el poder, no habría ninguna capacidad para dominar la realidad que nos rodea, para ser señores, primero de nosotros mismos, después de lo que hay alrededor. Y por supuesto, también entre los hombres se ha establecido a lo largo del tiempo no solo el depositar el poder sobre una persona en particular, sino incluso el modo de regular ese poder. Es decir, no nos sirve de nada negar el poder porque el poder sigue estando, es una capacidad dada al hombre por su misma posibilidad de conocer, de pensar, por su misma voluntad, su misma razón, el hombre puede. Ahora bien, la autoridad es necesaria porque no basta solamente dominar o poder desde una perspectiva de superioridad y quizás de menosprecio, por ejemplo, frente a la naturaleza,
frente a los hermanos, frente a los hijos, frente a aquellos que están bajo mi dominio. La autoridad viene a darle al poder aquello que el poder necesita para ser ejercido, sin que aquellos que son dominados se experimenten como explotados. Todos somos dominados y todos dominamos. Sin embargo, no todos tenemos autoridad. La autoridad es algo que va surgiendo con el tiempo, en la medida en que nosotros vamos teniendo la capacidad para dar forma primero a nuestro propio ser, lo que se dice siempre, el que no es coherente, con qué autoridad va a hablar. Después, frente a nuestra familia, el buen juez por su casa empieza. En relación a nuestra sociedad, el más anciano tiene la autoridad porque ya conoce el modo en que debemos de reunirnos, en que se deben resolver las situaciones, etc. Ya sabe dar la forma a las distintas situaciones de encuentro o desencuentro entre las personas, etc. Dicho de este modo, este poder y esta autoridad se complementan. Una autoridad que es despojada de su poder será una autoridad acallada, una voz sin voto, una sabiduría que se pierde, un don que no se pone en práctica. El mundo necesita autores, pero no solamente autores de libros o de pinturas, sino aquellos que sepan descubrir que tienen autoridad, primero que nada para gobernarse, que sepan también y no rehuyen de gobernar a sus familias, en el caso de los padres, de gobernar a sus educandos, en el caso de los maestros, por ejemplo, de gobernar a todos aquellos que la vida, por diferentes circunstancias, ha puesto a nuestro cuidado. Ahora bien, si el mundo necesita autoridad, también es necesario el poder y sobre todo el saber ejercerlo. ¿De qué modo se ejerce el poder? ¿De qué modo se ejerce el dominio? En el sentido, el Papa Francisco es muy claro, porque nos recuerda, como de algún modo ya lo enseñó Jesús, que el verdadero poder es el servicio. Este poder y esta autoridad que Jesús le da a sus apóstoles es posible imitarla por parte de todos. ¿Para qué les da Jesús el poder y la autoridad a los apóstoles? En primer lugar, para que la ocupen para el bien, para que expulsen los demonios. Y en ese sentido podemos, sin negar la existencia de los demonios, hablar de que el poder y la autoridad están justamente para esto, para formar y para proteger de todas aquellas cosas que en definitiva son mal. Los padres están para proteger con su poder y su autoridad a sus hijos de todas aquellas cosas que no les hacen bien. Lo mismo los maestros tienen la autoridad y el poder para enseñar y también para alejar del error. Siguiendo, Jesús le dice a sus discípulos: proclamen y sanen. El poder y la autoridad no es algo gratuito, conlleva siempre una función social. A nadie que se le dé el poder o nadie que tenga autoridad puede decir: yo me voy, me desentiendo. El poder y la autoridad están en orden a proclamar el reino, en el caso de la iglesia, y a sanar a los enfermos. Y en el ámbito de lo familiar o de lo civil, este poder debe ocuparse para proclamar. ¿Qué hay que proclamar? En la casa, por ejemplo, el amor; en el gobierno, el orden público. Para sanar en la casa las heridas, en el gobierno las injusticias, los errores. Es un poder que debe despojarse. Aquel que quiere el poder o a quien se le dé el poder y la autoridad
no es para que la acumule ni para que acumule nada. Al contrario, el que tiene el poder debe servir, debe no tener otra preocupación más que ejercer el poder. Más que preocuparse por tener el poder, por tener la autoridad, la preocupación debe ser por ejercer el poder haciendo un correcto uso de su autoridad. Por último, es también un poder que invita a perseverar. Le dice a los apóstoles: quédense en una misma casa. Yo les doy este poder para curar, para proclamar, pero quédense en una misma casa. Lo que nos enseña es que tenemos que perseverar. Aquel que teniendo poder o autoridad quiere vagabundear por la vida, perderá no solo su poder, sino también su autoridad. Y allí vemos con mucha tristeza, por ejemplo, a un padre que abandona a sus hijos. No solamente pierde su autoridad ante ellos, sino que también pierde su poder, su capacidad de dominio, de acompañamiento, de servicio para su propio hogar. Esto por poner un ejemplo. Para tener entonces un correcto poder, una correcta autoridad, es necesario perseverar allí donde Dios nos la ha dado. En el caso de los gobiernos, cuando llegan al poder, muchas veces con autoridad, porque son legítimamente elegidos, pero no perseveran en el cumplimiento de sus propuestas, de sus proyectos, este poder y esta autoridad van a comenzar a mermar, mermando primero la autoridad, es decir, la credibilidad de parte de los pueblos, para después terminar por destruirse, destruyendo el poder que ostentan, porque destruyen en general las instituciones y destruyen también a su propio pueblo. Todo porque por no perseverar en aquello que fue la causa de este poder y de esta autoridad. Por último, también Jesús nos recuerda que el poder y la autoridad nos deben dar la capacidad de anunciar y de denunciar. Cuando Jesús nos da el poder y la autoridad, no nos la da para anunciarnos a nosotros mismos o para avalar lo que está mal. Nos la da para anunciar el reino y para denunciar aquello que no va por buen camino. El poder, entonces, nos enseña el último versículo, no es un poder que se queda quieto. La autoridad no es la autoridad de aquel anciano que dice: ya está todo hecho, mi vida ya fue. El poder y la autoridad cristianos y desde la visión cristiana es un poder dinámico, un poder que sirve, un poder que está en constante movimiento. Por eso cuando les da a los apóstoles la autoridad, no se las da para elevarlos ya al cielo y que la gente les pusiera pues su velita, etcétera, sino que les da el poder y la autoridad para que vayan a recorrer. Y con esto terminamos. Que el Señor nos dé la gracia entonces para descubrir que también a nosotros nos da poder y autoridad, que también nosotros tenemos algo para moldear en la vida de los demás, un don para influir positivamente en los demás. Siempre influimos, a veces negativamente. Ojalá que Dios nos dé el don para influir positivamente, para tener autoridad para con uno, para con nosotros, en muchos ámbitos, y también que descubramos que tenemos poder para transformar nuestra realidad, nuestra vida familiar y también, ¿por qué no?, otros ámbitos. Que el Señor nos dé la gracia y que sepamos que este poder y esta autoridad se resumen en una vida de servicio y de entrega.